Julius Ruiz es profesor de Historia de Europa en la Universidad de Edimburgo. Pasa por ser uno de los hispanistas con mayor proyección en la actualidad. Se graduó en la Universidad de Swansea, realizó el doctorado en Oxford y llegó a Edimburgo en 2003 después de haber aprovechado una beca postdoctoral en el King's College de Londres. Es profesor asociado en el Centro de Estudios de las Dos Guerras Mundiales y ha centrado una parte importante de su tarea investigadora en los antecedentes y las consecuencias de la Guerra Civil Española. De sus conclusiones dan cuenta numerosas colaboraciones y artículos en revistas no solo especializadas, sino también de interés general, y en dos libros, el primero sobre la justicia de Franco, la represión en Madrid después de la Guerra Civil, y el segundo lo acaba de editar Espasa, se titula El terror rojo, es realmente llamativa la portada. Está impreso el título sobre los colores de la bandera republicana, la tricolor salpicada por goterones de sangre. Julius Ruiz es hijo de españoles, está aquí sentado con nosotros. Bienvenido a estos puntos de vista de Radio Exterior de España. Pues muchas gracias por invitarme. Y gracias por madrugar y estar en directo. No he dicho todavía que Julius Ruiz es catedrático de la Universidad de Edimburgo. Imagino que es usted consciente del lío en el que se va a meter, o en el que se ha metido ya con la publicación del libro, porque hay una tremenda controversia en este país, seguramente en cualquier otro que haya sufrido las consecuencias de una guerra civil, a propósito de la que vivimos aquí el siglo pasado. Pues sí, estoy muy consciente de eso, ¿no? Y creo que a veces los extranjeros pueden ver los temas más polémicos de la guerra civil de una manera distinta y interesante, ¿no? Y este libro, el objetivo del libro fue de superar, ¿no?, los dos planteamientos enfrentados en España desde hace mucho tiempo. Es decir, la tesis de los incontrolados, de una violencia republicana cometida por simples delincuentes, por gente anónima, y del otro lado, ¿no?, la tesis de las chacas de Madrid, un terror organizado y implantado por el gobierno y llevado a cabo por el estilo soviético, ¿no? Julius Ruiz, como es bastante evidente, además de historiador, maneja bien el capote, porque yo le hacía una pregunta muy concreta sobre el sentido final de este ensayo del que vamos a hablar pormenorizadamente a continuación, pero me ha salido usted, como quien dice, por peteneras, toreándome. Yo quería referirme a este momento que estamos viviendo ahora mismo, de revisión de la memoria histórica, donde lo políticamente correcto es mirar quizá con un poquito más de interés a un lado que al otro. Es verdad que usted en un primer ensayo se fijó en la violentísima represión franquista, pero ahora mismo ha girado usted la mirada hacia el otro lado, y es lo que seguramente va a generar cierta controversia, que es a lo que me refería. Pues sí, pues yo hice la tesis doctoral sobre la represión franquista, ¿no? Y me di cuenta que no, eso hace 10 años, y que no había estudios científicos sobre la represión republicana. Y como he dicho, que la historiografía siempre ha sido muy polémica, muy politizada. Pues sí, claro, que hay interés, hay mucho interés en temas como paracuellos, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que yo quería hacer, claro, como historiador, es aportar datos nuevos, exponer al público el estado de la investigación, y en vez de denunciar, condenar, explicar lo que pasó. Lo más objetivamente posible que se puede. ¿Qué fuentes ha tratado usted? ¿Cuál es el trabajo documental que ha realizado y que se extiende a lo largo de muchos años? Porque esto no es flor de un día, no es... es fruto de más de 10 años de investigación. Así que, por ejemplo, cito fuentes franquistas, por supuesto, la Casa General, sentencias de los consejos de guerra militares después de la guerra, y también, los expedientes de los tribunales populares, archivos de policía de la Dirección General de Seguridad, pues fondos, documentos del extranjero, sobre todo fuentes británicas. ¿Todavía es posible encontrar datos inéditos sobre lo que ocurrió? Sí. Sí, hay
hay mucho ¿Que es por cuestión de perseverancia y de tiempo? Sí, hay mucho por investigar todavía. Todavía en España los fondos de los archivos militares tendrán datos muy interesantes sobre la represión, claro, de los dos bandos. Es evidente, ¿no? La represión franquista, pero también habrán en los expedientes militares pues una riqueza documental sobre la represión republicana. La polarización que vive el pueblo español, las posturas irreconciliables en un extremo y en otro que vivimos los españoles, podríamos decir en general, se reproducen también, paradójicamente, si nos fijamos en el material que producen los hispanistas, porque estaba yo pensando, por ejemplo, en Ian Gibson, que es otro hispanista reputado, que ayer precisamente a las puertas del Supremo hablaba del juicio a Baltasar Garzón, asegurando que España está quedando fatal ante el mundo, que queda demasiado franquismo en la judicatura. Gibson defiende una tesis muy concreta respecto a la violencia republicana como reacción frente a determinada violencia franquista. Sí, es una tesis que, bueno, desde mi punto de vista, que trata de la guerra civil misma, ¿no? Es una tesis favorable a la causa republicana, que pinta el gobierno republicano como una víctima más del terror, ¿no? Porque, claro, el terror en Madrid y en el resto de la zona republicana hizo mucho daño al prestigio de la República en el extranjero. Y así que echaron toda la culpa en los incontrolados y en los pobres anarquistas. Los anarquistas, claro, siempre tienen la culpa para todo. Efectivamente, se les puede echar la culpa de todo. Sí. Yo no sé si, teniendo en cuenta también esa polarización entre los historiadores, es difícil abstraerse a los sentimientos cuando uno hace una investigación científica. Pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que ser objetivo. Y como he dicho, este libro es un intento de superar esos planteamientos enfrentados desde hace mucho tiempo. Así que, claro, yo argumento en el libro que fue un terror organizado, pero no dirigido por el gobierno de la República. José Giral, el presidente del gobierno republicano, no fue un Lenin, no fue un Robespierre de la Revolución Francesa, pero el gobierno y el Estado republicano tenía una complicidad en el terror. Efectivamente. Sí, y eso les doy a los lectores en el libro todos los datos sobre los agentes, por ejemplo, de policía, que actuaron, sí, de una manera autónoma, pero con el apoyo de sus propios partidos políticos y sindicatos de la izquierda, y también el apoyo del director general de seguridad. ¿Habría podido el gobierno republicano canalizar de otra manera toda esa violencia que se estaba produciendo? Pues el gobierno republicano quería ser parte de esa comunidad antifascista. Quería ser aliado del pueblo antifascista, así que debilitó su propia autoridad para identificarse con la izquierda obrera. Es decir, después de la rebelión militar, la fracasada rebelión militar, empezó una depuración de todos los servicios de orden público de la policía, y entraron los militantes de los partidos de izquierda, y no quería hacer una confrontación con la izquierda obrera. Así que para ellos sí querían crear un nuevo Estado antifascista, un nuevo Estado revolucionario. Este ensayo, titulado El terror rojo, que ha escrito Julius Ruiz, arranca en las elecciones de febrero del 36, las últimas elecciones democráticas antes de las que se celebraron, restaurada ya la democracia en el 77. Hay controversias alrededor de la guerra civil por cualquier esquina en la que se mire, y una de ellas también es la del número de muertos, en la que tampoco ninguno de los historiadores, ninguno de ustedes, se ha puesto de acuerdo, ni en el número global ni en el número de asesinatos que cometió cada uno de los bandos. Claro, ¿Usted lo tiene ahora quizá un poquito más claro? ¿O? Pues
nunca se sabrá las cifras exactas. Claro, son muertos y desaparecidos. Sí, sí. Hay relaciones, relaciones de víctimas globales y sobre Madrid, ¿no? En Madrid, pues se puede decir que como mínimo hubo 8.000 personas, pero la cifra real puede llegar hasta las 10, 11.000 personas durante la guerra. Lo que pasó, claro, en el año 36, cuando ocurrió la gran mayoría de los fusilamientos, claro, los mataron por estilo gángster en las afueras de Madrid, pero a partir del 37 mataron de estilo que se llamaba picar. Es decir, llevar las víctimas de las comisarías de policía al frente, muy cerca del frente, para matarlos y dejar el cuerpo ahí en la cuneta, pero muy cerca del frente, y otra cadáver más en el frente nunca iba a ser registrado y como identificado como víctima de una violencia de retaguardia. ¿Hubo checas en Madrid? Pues no. Eso es una de las conclusiones paradójicas de mi libro. Es que llevo mucho tiempo buscando referencias en la prensa republicana y también en los documentos de los tribunales revolucionarios, de la Dirección General de Seguridad, en los expedientes de tribunales populares, y nunca aparece una referencia a las checas. Bueno, las checas, explicamos, es una manera de ejercer la violencia realizada por los soviéticos. Sí, es un terror de estilo soviético, ¿no? Pero claro, los soviéticos, las chequistas soviéticas, pues tenían muchos modos de matar, ¿no? Una bala en los sótanos, un fusilamiento en la cárcel, pero la curiosidad en Madrid y en otros puntos, también en la zona republicana y también en el bando franquista, ¿no? El estilo de matar fue el gangsterismo, ¿no? Es decir, los asesinos no se basaron de manera consciente en la Unión Soviética o en las checas, sino en las películas de Hollywood, las películas de gángster que en los años 30 fueron muy populares en Madrid y en toda España. Películas que se veían efectivamente aquí en Madrid. ¿Qué pasó en Paracuellos? Que es probablemente uno de los capítulos más espinosos de la Guerra Civil en Madrid. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahí está la figura de Santiago Carrillo. Claro. El debate siempre se ha centrado en el papel de Santiago Carrillo. Un jovencísimo Santiago Carrillo, que entonces tenía apenas 21 años. Exactamente. Pero las matanzas, las sacas masivas de prisioneros, de presos, empezaron no la noche del 16-17 de noviembre, cuando Santiago Carrillo ocupó el puesto de consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid, sino una semana antes, el día 28 de octubre, cuando hubo una saca de 31 personas de la cárcel de Ventas. Y los organizadores fueron los dirigentes del Comité Provincial de Investigación Pública, es decir, el tribunal revolucionario más grande y más importante de Madrid. Y esos hombres que fueron representantes de todos los partidos y sindicatos de la izquierda, esos hombres fueron los que organizaron la matanza de 190 personas antes de la llegada de Carrillo. El papel de Carrillo fue el apoyo y la protección política a las organizadores de las sacas. Es decir, Santiago Carrillo apoyó una operación que ya estaba en marcha. Era consciente de lo que estaba ocurriendo. Sí, no hay duda. Se puede decir objetivamente. Sí. Claro, yo no tengo duda de eso, porque tenía a su alrededor amigos íntimos que estaban metidos en la operación. Y ellos declararon, después de la guerra,
que estuvieron en contacto diariamente con Santiago Carrillo. Y el libro detalla que, bueno, que la organización de la Junta de Defensa de Madrid, que se llamaba el Consejo de la Dirección General de Seguridad, era un consejo especial creado por Santiago Carrillo el día 7 de noviembre. Ese consejo estaba apenas unos minutos del despacho oficial de Santiago Carrillo. Así que trabajaba muy cerca a los propios organizadores de las matanzas de Paracuellos. Sí, no me parece inverosímil que Carrillo supiera nada en noviembre. Es imposible. Ya, pero eso es tener una impresión y otra cosa es probar documentalmente, claro, de que estuviera al tanto de todo lo que ocurría en esas sacas. Bueno, claro, la operación, pues, bueno, tenemos las actas del movimiento anarcosindicalista, del CNT, FAI. Una acta muy importante del 8 de noviembre en que dice que tenemos que cubrir la responsabilidad. Es decir, es una operación secreta. En esa operación secreta se ve claramente la complicidad del gobierno republicano. Es decir, tenemos que mentir, tenemos que declarar al mundo, sobre todo la opinión pública en el extranjero, que hay evacuaciones, pero evacuaciones reales al Levante. Y el libro cita, tengo la única cita que yo sepa de Francisco Largo Caballero, en que declara ante unos diputados británicos que hubo evacuaciones, pero fueron reales. Son más de 400 páginas salpicadas de datos y de información y hay una serie de anexos realmente llamativos y muy interesantes. Están, por ejemplo, las consignas de la Dirección General de Seguridad, las comisarías para circular durante la noche en los meses de julio y agosto del año 36. Tiene mucha gracia. Seremos implacables, espíritu revolucionario, recordamos a los nuestros, venceremos, a por los frailazos o jefazos maricas. Hay también una relación de quienes formaban parte del Comité Provincial de Investigación Pública que hemos citado, a cuyo frente creo que estaba Agapito García Tadel, ¿no? ¿Quién fue este tipo? Pues García Tadel es al frente de su propia brigada y fue dirigente socialista, secretario de un sindicato histórico del movimiento socialista y miembro de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo. Es decir, fue un dirigente destacado y tenía amistades dentro de la ala pretista del partido. Fue uno de los brazos ejecutores, ¿no? De la violencia aquí en Madrid, en el 36. Sí, fue un personaje muy relevante, ¿no? Y que su brigada mató por lo menos 50 personas y saquearon las casas de las víctimas y al final el Tadel se fugó al extranjero, quería huir a Cuba. Y los sorprendieron en Canarias. Sí, ¿no? Sí, los franquistas lo aplazaron en Canarias y le condenaron a muerte por garrote en Sevilla en julio del año 37 y le garrotaron. A propósito de los miembros del Comité Provincial de Investigación Pública, es muy curioso porque aparecen las ocupaciones: metalúrgico, ebanista, ingeniero de caminos, albañil, asegurador, montador mecánico. Era gente normal y corriente. Sí, gente normal y corriente. También aseguradores, tipógrafos, abogados, pintores, panaderos, en fin, interesante comprobar cómo se desarrolla la guerra civil en Madrid a través de los datos. Otro de los anexos da cuenta de las prisiones en Madrid en otoño del 36, dónde estaban, cómo se llamaban, quién era el director y el número de prisioneros que había en cada una de ellas. En fin, un libro interesante, este Terror Rojo, que ha escrito Julius Ruiz y que seguro que va a generar polémica. Yo, consultando la documentación esta madrugada, he visto una frase de un escritor español contestada por otra frase de otro escritor también español,
Decía Pérez Reverte no hace mucho tiempo que la guerra civil pone de manifiesto básicamente hasta qué punto podemos los españoles llegar a ser hijos de puta. Y Andrés Trapillo le contestó que hasta en eso hay categorías y que unos lo son más que otros. Esperemos que libros como este de Julius Ruiz pongan el punto de equilibrio en la controversia y que sea capaz por lo menos llegar a algún punto de encuentro. Gracias por haber estado en directo. Y gracias por invitarme. Hasta otra ocasión, Julius. Adiós.